La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través del Departamento de Humanidades y la Licenciatura en Filosofía, presentan Dosis Filosóficas, un programa de divulgación. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través del Departamento de Humanidades y la Licenciatura en Filosofía, presentan Dosis Filosóficas, un programa de divulgación. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través del Departamento de Humanidades y la Licenciatura en Filosofía, presentan Dosis Filosóficas, un programa de divulgación. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través del Departamento de Humanidades y la Licenciatura en Filosofía, presentan Dosis Filosóficas, un programa de divulgación. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través del Departamento de Humanidades y la Licenciatura en Filosofía, presentan Dosis Filosóficas, un programa de divulgación. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través del... Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez a una cápsula más de Dosis Filosóficas. El día de hoy nos encontramos mi compañera Rebeca, estudiante de filosofía al igual que yo, el doctor Alfredo Tapia, para hablar sobre un tema pues bastante interesante, ¿no? No sé si ya pudieron ver aquí en pantalla, el tema es donación y trasplante de órganos. Voy a darles una pequeña reseña de los estudios con los que cuenta el doctor Tapia. Es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene un posgrado en cirugía pediátrica y trasplantes en el Centro Médico Nacional. Capacitación en trasplante hepático en el Hospital de la Universidad de Kioto en Japón y el Hospital Infantil de Pittsburgh, Pensilvania. Tiene un diplomado en coordinación hospitalaria de donación, Centro Nacional de Trasplantes y UNAM. Ha trabajado en diferentes programas de trasplantes en Ciudad de México, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Actualmente es director del Centro Estatal de Trasplantes y de la Enfermedad Renal Crónica de Baja California Sur. Mucho gusto, doctor. Muchas gracias y agradezco siempre la invitación a seguir difundiendo entre la comunidad universitaria y la población en general la cultura de donación de órganos. Sí. Vamos a comenzar a hablar un poquito, ¿no? Para introducirnos en este tema. Trasplante y donación, ¿hay una diferencia que marque entre trasplante y donación? Claro, si no hay donación, no hay trasplantes. El trasplante es cuando utilizamos los órganos o el órgano de una persona en vida o fallecido para ayudar a otra persona que tiene falla o ha perdido la función de los diferentes órganos. Por ejemplo, utilizamos el riñón de una persona en vida o fallecida para ponérselo a una persona que ha perdido la función de sus riñones y que actualmente tiene necesidad de un tratamiento de sustitución de la función renal. Entonces, la donación es de dónde obtenemos el o los órganos y el trasplante es cuando se lo colocamos a la persona en necesidad de ese órgano o tejidos, porque también hacemos trasplantes de tejidos. Ok. Doctor, me parece muy interesante que hable sobre la donación en vida. Me gustaría saber qué órganos se pueden donar en vida y también, pues, cuál es la calidad de vida de la persona que dona algún órgano. Claro que sí, es muy importante. Actualmente en nuestro país se hace donación en vida solamente de riñón y de hígado, ¿sí? De riñón se hace en todas partes del país, hay muchos programas de trasplante de riñón de donante vivo y hay solamente unos pocos hospitales, yo creo que 3 o 4 cuando mucho, que hacen trasplante de hígado de donante vivo. La calidad de vida de un donador de riñón, por ejemplo, es una calidad de vida muy semejante o igual a la que tenía antes de la donación. Siempre se les comenta a los donadores, a los potenciales donadores, que lo ideal después de la donación de un riñón, pues es llevar una vida sana,
Sí, tener Sí. ciertos cuidados, ¿no? Sí, llevar una vida sana, llevar una dieta balanceada, hacer ejercicio, evitar los factores de riesgo que lo pueden llevar a presentar él insuficiencia del riñón que le quedó. ¿A qué me refiero? La hipertensión, la obesidad, la diabetes son las principales causas de que se pierda la función de los riñones. Entonces es muy importante que un donador evite llegar a desarrollar esos factores de riesgo. Ujú. Pues yo creo que es básicamente el mismo riesgo que corre una persona que no ha donado. Si no lleva una vida sana, es el mismo riesgo que corre alguien que donó un riñón, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser una vida sana Sí, prácticamente sí, igual. es completamente Ajá. cierto, pero obviamente incrementa un poco el riesgo si nada más tienes un riñón. Y subes de peso, te haces hipertenso, te haces diabético, pues sí es Claro. la posibilidad de que tú que donaste posteriormente te conviertas en un probable receptor. Ujú. Pero la verdad eso, digo, después de más de 20 años de dedicarme a eso, sí he visto 2 casos. Es Y mucho. doctor, otra pregunta. Nos dice que se puede donar un riñón y el hígado. El hígado tengo entendido que se regenera, ¿no? Entonces, si le donamos una parte en vida a una persona, se regenera mi hígado y la parte que le donamos a esa persona igual toma un tamaño normal para... Sí. Actualmente en el país se hace trasplante de hígado de donante vivo. El 90% de los casos, 95% de los casos es de adulto a niño. De adulto a niño, Ok. se le quita una tercera parte, un poquito menos del hígado del adulto, que efectivamente un hígado sano se regenera. Y obviamente el segmento de hígado que le ponemos al niño lleva un crecimiento acorde al crecimiento del niño. Y hay estudios que se ha visto que cuando se le toma un estudio, digamos una tomografía, por ejemplo, al que donó ese segmento, a más tardar en 6, 8 semanas, ese hígado ya tiene el tamaño de antes de la donación. Así es. Y digamos que renovado ahora. Pues digamos que Nuevo. no tan usado. Ándale. Sí. Wow, wow. ¿Cuál es el proceso que se tiene que seguir en caso de trasplante de persona fallecida? Ok. Cuando los hospitales para poder hacer una procuración de órganos, o sea, retirar los órganos de un paciente Ok. fallecido o de un paciente con muerte cerebral, es muy importante entender el concepto de que fallecido es un paciente con muerte del cerebro, muerte Ah, ok, cerebral. ok, ok. Pero esa persona para poder donar sus órganos tiene que tener obviamente el corazón latiendo y enviándole sangre y todo lo necesario para que los órganos sigan funcionando. Ujú. Entonces, para empezar, cualquier hospital que pretenda hacer esos procedimientos necesita una licencia sanitaria. Aquí en La Paz tenemos 3 licencias sanitarias para extracción de órganos, que es el Hospital del Iste, el del Seguro Social y el Hospital Salvatierra. Y además debe de tener un coordinador hospitalario de donación, que es un médico que tiene una preparación, una capacitación muy específica en el área. Entonces, los médicos coordinadores hospitalarios de donación son avisados cuando los médicos de la terapia intensiva o los médicos de urgencias han hecho todo lo posible por salvarle la vida a un paciente que llegó con una herida por proyectil de arma de fuego o un accidente o alguna hemorragia. Todo esto dentro de la cabeza, en el cerebro, y que ha hecho que ese paciente evolucione hacia la muerte cerebral, ¿sí? Después de que los médicos de urgencias y de la terapia intensiva hicieron todo el esfuerzo para salvarle la vida y evitar la evolución a muerte encefálica o a muerte cerebral, pero no se logró, ¿sí? Por la gravedad del caso, dan aviso a los coordinadores hospitalarios de donación. Las coordinaciones o el coordinador hospitalario de donación, entonces, primero pues tiene que verificar y que certificar que efectivamente tiene muerte cerebral, y para eso se hace uso de estudios, un estudio que nos demuestre que ya no hay circulación sanguínea en el cerebro, ni hay tampoco actividad eléctrica, ¿sí? Eso ya le dice al médico, al coordinador, pues efectivamente confirmo que tiene muerte cerebral. Y después de confirmar la muerte cerebral, pues hay que ver que los órganos que pudieran ser susceptibles de donar, como los riñones, el hígado, el corazón, las córneas,
pues que están en condiciones de ser donados y utilizados para un trasplante. Una vez que eso se logra, dices, pues sí, están en buenas condiciones. Es importante, si se trata de un caso médico legal, dar aviso al Ministerio Público para que el Ministerio Público nos dé una anuencia de que la extracción de los órganos no interviene en la investigación previa. Y lo más importante y el paso que yo considero crucial en la donación de órganos es hablar con la familia. Sí, justamente Hablar con la familia. eso, la parte emocional en la que está la familia me parece muy interesante, ¿no? Sí, ese es el paso crucial, repito. ¿Por qué? Porque si en la familia se ha tocado el tema, en la sobremesa, si mis familiares saben que si algo me sucede, yo quiero donar mis órganos, realmente el proceso, a pesar del dolor que se está no se puede viviendo, evitar. tienen que respetar, Sí. tienen que respetarla. Aunque hay veces que la familia dice, yo no sé, mi hermano, mi papá, mi hijo, qué concepto tenía, no lo quiero donar. Entonces, es muy importante la capacitación que se les da a los médicos coordinadores, incluye capacitación en tanatología. Es importante que sepas Ok. detectar Sí. la fase del duelo. Sí. No es lo mismo llegar a abordar una familia cuando está en la fase de culpa, que están culpando a alguien, y en la fase de rabia, cuando están muy enojados, y tú todavía llegas. Es importante saber que en esa etapa, pues tú abordas ofreciendo consuelo, apoyo, ¿sí? Y más adelante, cuando ya la última fase del duelo, que es la aceptación, es cuando ya puedes hacer el planteamiento de la donación. Todo esto es contra el tiempo, porque a pesar de todas las medidas externas que podamos nosotros tener para mantener esos órganos funcionando, la muerte cerebral ya diagnosticada no va más allá de 72 horas, 3 o 4 días, para que los órganos ya no sean Sí, o sea, el útiles. proceso tiene que ser casi Contra que el inmediato. tiempo, Sí, contra el tiempo, sí. Entonces, Entonces, una vez que tú abordas a la familia acepta, el Ministerio Público te da la Autorización. anuencia o autorización. Es una anuencia, no es que te autoricen, simplemente ellos dicen, ok, pueden proceder porque la extracción de los órganos no va a interferir en la investigación previa que se tiene del caso médico legal. Y una vez entonces que eso pasa, por ejemplo, aquí nosotros no tenemos trasplante de hígado, bueno, ahorita no tenemos ni de riñón, pero estamos por reiniciarlo, pero no tenemos trasplante de hígado, entonces es importante entonces contactar a los diferentes programas de hígado a ver qué tiene un receptor compatible, un receptor, no sé, de 18, 20 años que sea B positivo, A positivo, todo depende de las características del donador. Y una vez que haces eso, tienes que coordinar quién viene por el órgano, quién extrae el órgano, cómo se lo llevan a trasplantar a los hospitales que tienen programa de trasplante hepático. Entonces todo eso el proceso es complejo, pero se ha hecho aquí en La Paz, se han hecho más de 60 procuraciones multiorgánicas y hasta el 2019 que se dejaron de hacer trasplantes y después por la pandemia, se han hecho más de 160 trasplantes de riñón y unos 80 trasplantes de córnea. Entonces ha habido mucha actividad. Desafortunadamente después de la pandemia se dejó de hacer el trasplante y estamos retomando todo eso. Afortunadamente creo que el Hospital Salvatierra está ya a algunos meses de retomar la actividad de trasplante. El Seguro Social tiene la mayor actividad de donación de órganos y afortunadamente desde el año pasado pudimos ya lograr la capacitación de la doctora Bárbara Teche, que actualmente es la coordinadora de donación de órganos en el Hospital Salvatierra. Y nos falta todavía lista, pero estamos trabajando. Doctor, una pregunta. Sí. Nos comenta usted que a veces el problema es con los familiares, ¿no? Por la cuestión de la culpa, por su situación emocional en el momento del deceso. Entonces, pues con los menores de edad supongo que sí o sí tienen que ser los familiares, ¿no? Si una persona adulta decide ser donador, ¿hay algún documento, algún banco de datos, alguna credencial que se porte donde diga que sí es donador de órganos? ¿O cómo se identifica a una persona que fallece y cómo saber si es donador? Yo tengo entendido que en otros países, por ejemplo, en lo que es la credencial como aquí la de lector, ahí tiene si es o no donador. Sí, Pero... aquí nosotros, por ejemplo, aquí en México,
pues muchas personas traemos una credencial que da el Centro Nacional de Trasplantes y lo damos los centros estatales de trasplantes, que es una credencial que te identifica como donación de órganos, y la gran ventaja es que pedimos siempre que esa credencial venga con la firma de 2 familiares. En algunos estados incluso la licencia de manejar tiene también, soy O positivo y soy donador de órganos. Sin embargo, por ley, aquí y en todo el mundo, ¿sí?, no puedes, por el simple hecho de tener una tarjeta que dice que soy donador, a los médicos esa tarjeta no nos avala para hacer la extracción de órganos desde el punto de vista legal. Lo único que avala a los médicos para hacer la extracción de órganos es la autorización familiar. Ah, ok. O sea que aunque yo llene algún registro que diga que yo soy donadora, que yo decidí ser donadora, si la familia no autoriza, no se puede hacer. De hecho, la ley en México dice que todos somos donadores. ¿Sí? No Ok. tenemos que llenar ningún documento. Si tú Ok. si tú desarrollas muerte cerebral por ley, somos donadores de órganos, pero ese mismo artículo de la ley dice siempre y cuando se obtenga la autorización de la familia, ¿sí? Entonces, ese siempre y cuando hace que yo soy donador, ¿sí? Yo llego con muerte cerebral y por default soy donador siempre y cuando el médico obtenga la autorización de los familiares. Ujú. Entonces, sí, es Se importante. complica. Lo que se puede Sí. hacer, es dejar un documento cuando decides no ser donador de órganos. Ah, Ese sí es ok. un documento que se deja notariado y se deja en un archivo. Pero por default todos somos donadores aquí en el país, de acuerdo a la Ley General de Salud. Sí, no, yo creo que sería la mayor traba que podría haber, que la familia no acepte o que en su duelo no acepte el que esa persona ya no está, o sea que ya solo es Entiendo, materia, cuerpo. entiendo perfectamente, y eso es, por eso una donación de órganos es un trabajo multidisciplinario. El trabajo de los médicos de las terapias intensivas es hacerle ver a la familia que muerte cerebral es igual a pérdida de la vida, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista legal. Doctor, pero yo veo que mueve su pecho, lo está respirando. Ese aparato que está ahí Lo está haciendo por él. que respire. Pero el corazón sí, porque esos medicamentos que están pasando hacen que el músculo cardíaco siga latiendo. ¿Por qué sigue haciendo orina? Porque el corazón le está mandando todavía sangre a los riñones y siguen produciendo orina. Entonces, el trabajo de los médicos de la terapia intensiva, que no es el de los médicos coordinadores de donación, es hacerle entender al familiar que su paciente, su familiar, ya perdió la vida, porque ya se diagnosticó y se confirmó muerte cerebral. Entonces, una vez que el familiar entendió que a pesar de que ven que se mueve el tórax, a pesar de que el monitor sigue marcando latidos cardíacos, pero ya perdió la vida. Todo eso es algo artificial que se está perpetuando solo para ver si hay la posibilidad de la donación de órganos. Sí. Doctor, híjole, hay tantas preguntas y el tiempo es tan poquito que Sí. se me agolpan, pero Lo podemos hacer en 2 tiempos, 3, 4, los que ustedes quieran. en la cuestión religiosa, ¿se ha enfrentado usted también Sí, a, claro. a tabúes de... Claro, y eso desafortunadamente, cuando alguien dice que por cuestiones religiosas, es porque desconoce su propia religión. Exactamente, Porque exacto. hay documentos donde se han entrevistado a líderes como el Papa, por ejemplo, el líder del catolicismo, a líderes cristianos, líderes musulmanes, líderes judíos, incluso líderes testigos de Jehová, y nadie Está está en Está en contra de la contra, donación de sí. órganos. Nadie. Incluso los judíos dicen, es tu obligación. ¿Sí? Los testigos de Jehová dicen, pues siempre y cuando no haya transfusiones de sangre o que el órgano a trasplantar no lleve sangre, ellos tampoco están en contra de la donación de órganos ni de los trasplantes. Y es que en cuanto a religión, pues es un acto de bondad, a fin de Claro. cuentas, de bondad
pues de ayudar a vivir a otra persona. Juan, Entonces, si Juan las Pablo religiones sí, es eso, que buscan la bondad y el amor al prójimo, pues exactamente. qué mayor muestra de amor al prójimo, ¿verdad? Que Juan darle Pablo una segunda II dijo que es el oportunidad. mayor acto de amor Ujú. del ser humano. Ahora, yo también tengo entendido que el problema en cuanto a religión, por ejemplo, con los países, con las religiones que no son occidentales, con las orientales, Ajá. que ellos no consideran que la muerte cerebral sea la muerte final. Ellos Eso era, esperan a que también deje de latir el corazón y que deje de haber circulación. Entonces pasa más tiempo, creo, y ya eso dificulta más. eso era en el pasado, eso era cierto. De hecho, cuando yo fui a capacitarme a Japón, no había donación cadavérica, todo era donación Sí. en vida, todo era donador vivo, pero actualmente ya también la religión en los países orientales ha aceptado la muerte cerebral como un Ah, mecanismo para donación de órganos. Así estoy es. retrasada yo entonces. Ya están ellos teniendo también donación en muerte encefálica. Mire, Ujú, qué sí, bonita sí. noticia. Entonces Así yo sí es. estoy muy retrasada en ese sentido. Yo tenía Eh, todavía esa idea. no, ya también se están haciendo Ah, trasplantes de donantes en muerte encefálica, sí. entonces la labor de convencimiento más bien empieza en los familiares y a toda la población en vida, ¿no? Exactamente. Esto, y yo por eso siempre les agradezco que me permitan hablar sobre esto, y a los jóvenes y a los adultos, a todo mundo que logre escuchar y que logremos darles el mensaje de lo importante de la cultura de donación de órganos. Y como siempre, culmino yo siempre las pláticas diciendo, por favor, esto tiene que ser un tema de sobremesa, ¿sí? Si después de comer van a hablar de que si Morena, que si no Morena, que si el Canelo, que si no el Canelo, que si fue penal o no fue penal, Sí, hay que hablar también, por favor, de donación de órganos. No debe ser un tema tabú. Debe ser un tema que se hable con los niños. En la casa de ustedes se habla de donación de órganos desde que mis hijos tenían 8, 7, 6 años, ¿sí? Entonces, esto es algo que es un tema que se debe de tocar, es un tema que no hay ningún problema porque facilita, ¿sí? Cuando a pesar de que a mí me avisen, tienes este familiar con muerte cerebral y estamos viendo la posibilidad de la donación de órganos. Si yo ya platiqué con este familiar y él me dijo o ella me dijo, quiero donar mis órganos al final de la vida, para mí es más fácil tomar la decisión de decir, adelante, y está demostrado que las familias donadoras, quienes han decidido donar los órganos de su paciente en muerte cerebral, manejan mucho mejor el dolor, claro. el duelo. Ujú. Se les facilita el manejo del duelo cuando toman la decisión de donar los órganos. Exacto. Así es. Sí, bueno, hay un montón de cosas de las que podríamos seguir hablando acerca de este tema. Lamentablemente ya estamos sobre tiempo. Y pues nada, hacer una invitación, como usted dijo, doctor, a que se hable de este tema en casa, a no pensar que es un tema tabú, a no tenerle miedo a hablar sobre qué pasará en el momento de nuestra muerte, ¿no? Porque supongo que para muchas personas ha de ser muy difícil tocar el tema de la muerte, es muy, ay, ¿cómo podría decir? Sí, es difícil, a Y mucha gente sí, le te cuesta llena de trabajo, mucha sí. incertidumbre, ¿no? Entonces, por Así eso es. creo que es que se toca muy poco este tema. Y entender que cuando morimos, para las personas que creen en una resurrección, por ejemplo, lo que va a, este, a revivir, digámoslo así, es el alma, no el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo a fin de cuentas se hace materia y vuelve a ser parte de la tierra. Sí, las diferentes conceptos o ideas que se tengan acerca de qué hay más allá de la muerte, eso es completamente respetable y cada quien puede tener su concepto en ese sentido. Pero nosotros lo que estamos tratando de difundir es qué hacer antes de que eso suceda, Claro. ¿sí? Ujú. Hablar con la familia, eso es muy importante. Sí. Si toda mi familia, papá, mamá, hermanos, hijos, primos, mis mejores amigos saben que mi deseo después de la muerte es donar mis órganos, es mucho más fácil tomar la decisión, ¿sí? La última donación que me tocó participar aquí en el estado, cuando abordamos al esposo, porque había fallecido la esposa, él inmediatamente dijo, sí, doctor, mi esposa y yo ya habíamos platicado y a pesar del dolor tan fuerte que están sintiendo, pero sí, aceptamos
la donación de órganos. Sí, ok. Pues ya estamos sobre tiempo. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y por venir a hablar un poco acerca de este tema. Esperemos que nos pueda acompañar después, en otro momento, para seguir hablando un poquito, para conocer un poquito más del tema, para saber cuáles son los procedimientos que podemos hacer si decidimos ser donadores de órganos y todo eso, ¿no? Pues nada, los invito a que nos sigan escuchando. Ese es el último programa de este semestre. Sí, con ese programa despedimos Dosis Filosóficas por ahora. Y pues nada, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Esto para mí es muy importante, es mi trabajo, difundir la cultura de donación de órganos. Muchas gracias, doctor, mucho gusto. El gusto es mío, gracias a ustedes. Esta fue una producción del Departamento Académico de Humanidades y la Licenciatura en Filosofía. Esta fue una producción del Departamento Académico de Humanidades y la Licenciatura en Filosofía. Esta fue una producción del Departamento Académico